Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva tertulia de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia dentro del programa Grandes Personajes en la Historia de la Ciencia. Hoy nos reunimos para hablar sobre un personaje y un aniversario muy especiales, de Albert Einstein y del centenario de la visita que hizo a Barcelona, a Madrid y a Zaragoza en febrero-marzo de 1923. Un episodio historiocientífico apasionante que vamos a conocer de la mano de nuestros tres invitados. En primer lugar, Albino Arenas Gómez. Es licenciado y doctor en Ciencias Físicas, catedrático de Física Aplicada en la Universidad Politécnica de Madrid, último discípulo de Julio Palacios, es especialista en análisis dimensional sobre el tema sobre el que ha publicado numerosos artículos y entre sus libros destacan ni más ni menos que su biografía de Albert Einstein y un tratado sobre análisis dimensional. En segundo lugar, Pedro Miana Sanz es licenciado y doctor en matemáticas, catedrático de análisis matemático en la Universidad de Zaragoza, donde dirige el Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas y Aplicaciones. Ha coordinado un denso programa de actividades, especialmente una exposición conmemorativa del centenario de la visita de Einstein a Zaragoza. Y en tercer lugar, Antoni Roca Rosell es licenciado y doctor en Ciencias Físicas, profesor de Matemáticas e Historia de la Ciencia en la Universitat Politécnica de Catalunya, miembro del Institut d'Estudis Catalans, es especialista de referencia en la visita de Einstein de 1923 y, entre otras muchas cosas, ha sido coordinador de la Cátedra UNESCO de Técnica y Cultura de la UPC y presidente de la Societat Catalana de Historia de la Ciencia y de la Técnica. Albino, Pedro, Toni, sed muy bienvenidos. Vamos con la primera pregunta. Albino, entre 1905 y 1916, Albert Einstein revolucionó el mundo de la física con dos teorías muy especiales, ¿verdad? Sí. La teoría de la relatividad restringida, que la manda a publicar con el título de Electrodinámica de los cuerpos en movimiento en 1905, y la teoría de la relatividad general, que aparece publicada en 1916, aunque la presenta en la Academia en diciembre de 1915. Sobre la teoría de la relatividad especial, si digo unas palabras sobre en qué consiste, en forma de divulgación, sin mucha complicación, pues creo que lo mejor es recurrir a lo que dice el propio Einstein en sus notas autobiográficas. Y explica el nacimiento de la teoría de la relatividad así. Dice: todo surgió de una pregunta que me formulé cuando tenía 16 años. Si persigo un rayo de luz a la velocidad de la luz, ¿cómo lo veré? Dice que esta pregunta le costó 10 años de pensar en ella hasta que obtuvo la respuesta. Y comenta: un día, después de haber dormido bien la noche anterior, me vino la respuesta a la cabeza. Un análisis del concepto del tiempo era la respuesta. Dice: a partir de ahí, en 4 o 5 semanas estaba escrita la teoría de la relatividad especial. ¿En qué se basaba? Pues en que él creía que las mismas leyes que regían para un observador que persiguiese a la luz y un observador en reposo en la Tierra deberían ser las mismas. De ahí vino los cambios que se originan en el tiempo para que la velocidad de la luz sea la misma para todos los observadores, y nace la relatividad especial. En cambio, la relatividad general es mucho más complicada, aunque esta también lo es, pero la general lleva más tiempo. Se trata de extender lo que le había aplicado a la relatividad especial, que era válido para sistemas inerciales, sistemas en reposo, en movimiento uniforme, extenderlo a cualquier sistema, aunque estén acelerados. Y también comenta él mismo que cuando trabajaba en la oficina de patentes en Berna, dice: de repente un día me sobresalté. Y nos podemos imaginar a Einstein sobresaltándose. ¿Y por qué se había sobresaltado? Pues esos experimentos mentales a los que él se refiere. Dice: si pensaba que si un hombre se caía desde un tejado, mientras estaba en caída libre, el campo gravitatorio habría desaparecido para él, al menos en su vecindad inmediata. Dice: y esto me dio origen al principio de equivalencia de que un sistema acelerado y un campo gravitatorio eran equivalentes. Y aquí podemos situar el nacimiento de la relatividad general, que es válida para cualquier sistema.
cualquier sistema aunque esté acelerado, mientras que la relatividad especial o restringida solamente vale para sistemas en reposo o en movimiento uniforme. Fenomenal, pues un resumen muy breve, muy sintético y extraordinario. Pedro, el físico Einstein necesitó una matemática o unas matemáticas que no tenía aún en 1905, ¿verdad? Sí, así es. Existe la creencia de que Einstein era mal estudiante. En realidad eso no es cierto. Ya era un estudiante bastante bueno y bastante brillante en la escuela secundaria. Con 16 años dominaba perfectamente el cálculo diferencial e integral. E incluso hizo el acceso a la universidad 2 años antes de lo que le correspondía. Se centraba principalmente en materias, digamos, de ciencias, ¿no? Y no dedicaba tiempo a otras materias, digamos, de letras. Como ha comentado Albino, para la primera teoría de la relatividad restringida ya introdujo una teoría de espacio y tiempo que 2 años más tarde Minkowski llegó a formularla matemáticamente, ¿no? Esta formulación matemática de Minkowski además fue profesor de Einstein en el Politécnico de Zúrich y lo conocía perfectamente. Esta formulación matemática que hizo de la teoría de la relatividad restringida le sirvió para dar el siguiente paso para la teoría de la relatividad general. Y allí necesitó de unas matemáticas que era la geometría diferencial de la teoría riemanniana, ¿no? De la geometría riemanniana que introdujo el matemático Bertrand Riemann 70 años más tarde. Para adaptar esa teoría matemática a los resultados de la teoría de la relatividad, además contó con la colaboración de Marcel Grossmann, que es otro personaje interesantísimo, compañero de Einstein en el Politécnico y un matemático brillantísimo, ¿no? Además, el artículo de 1913 que firman los dos, primero Marcel Grossmann hace la teoría matemática y luego Albert Einstein hace la teoría física utilizando los resultados de Marcel Grossmann, es un claro precedente para la teoría de la relatividad general. Fenomenal. Antoni, Einstein vemos que era un físico teórico, no de laboratorio. Sin embargo, el reconocimiento internacional general empezó con un experimento que motivaría precisamente su visita de 1923, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, Einstein era un físico teórico, pero evidentemente no podía olvidar la necesidad de que las teorías se validen en la experiencia, ¿no? Y siempre en casi todos sus trabajos, yo diría en todos, incluye sugerencias más o menos precisas sobre cómo validar, poner a prueba, etcétera, sus conclusiones teóricas, ¿no? En el caso de la teoría general de la relatividad, una de las conclusiones, una de las validaciones sería observar un eclipse total de Sol, en un eclipse total de Sol, cómo la luz de una estrella teóricamente detrás del eclipse se observa debido a una deflexión de la luz por el campo gravitatorio del Sol, ¿no? Ya se hicieron intentos en 1914 de hacer esa medida, pero diríamos, afortunadamente no funcionaron porque en aquella época Einstein todavía tenía un resultado incorrecto para esta deflexión. La Guerra Mundial aplazó todas las posibilidades y fue en 1919 cuando la Royal Astronomical Society y la Royal Society de Londres organizaron una expedición con una base en Sobral, en Brasil, y otra en la isla de Príncipe, en la costa occidental africana, para observar el eclipse. Estas expediciones, dirigidas por Crommelin y Eddington respectivamente, pues el eclipse era en mayo de 1919, estuvieron haciendo los cálculos porque los resultados estaban muy ajustados en la franja, digamos, de error, pero finalmente en noviembre de 1919 anunciaron que las observaciones daban la razón a Einstein y no a Newton, por cierto. Y esto en el ambiente post Primera Guerra Mundial, donde los alemanes habían sido vencidos por los ingleses, que una teoría de un alemán venciera a la de un inglés, captivó las mentes de
de todo el mundo, y Einstein, de ser un académico muy, muy, muy reconocido hasta ese momento, pasó a ser un personaje público. En el caso de la invitación de 1920, digamos que dio lugar a la visita de 1923, de hecho en España había varios físicos y matemáticos que conocían las teorías de Einstein, por lo menos desde 1908, donde tenemos trabajos tanto de Blas Cabrera como de Esteve Terradas, donde hablan más o menos directamente de Einstein, en algún momento, digamos, sin ver la aportación diferencial de Einstein en relación a la de Lorentz, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, a partir de 1910-11, esta situación se, digamos, normaliza. Y claro, cuando en 1920 Julio Rey Pastor hace estando en Alemania, en visita a Einstein, le invita para visitar España, pues esto ya está dentro de este periodo en el que Einstein se ha vuelto un personaje mediático, ¿no? Le hace una invitación que por suerte está plasmada en una carta. Yo me imagino que después de la visita Einstein le dijera póngamelo por escrito o algo así, y ahí le dice que le invita el Instituto de Estudios Catalans por una parte y la Junta para Ampliación de Estudios por la otra. Einstein aceptó, pero pocas semanas después se dio cuenta que no podía cumplir el encargo y renunció, aplazando la invitación. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta. Albino, me gustaría preguntarte ahora cuál era el estado de la física española en esos años. O dicho de otra manera, ¿qué puedes decirnos sobre Einstein en España antes de que llegara Einstein a España en 1923? Muy bien. Pues en 1903 se crea la Sociedad Española de Física, que va a editar una revista que es Anales de Física y Química, lo cual significa un empuje para la investigación en física y en química. Y aunque ya existía la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que también tenía una revista que se llamaba Progreso para el Progreso de las Ciencias, que luego cambiará el nombre y será Revista de la Academia de Ciencias. Pues bien, en 1907 sería otra fecha importante porque es cuando se crea la Junta para Ampliación de Estudios, de la cual nacerá el actual Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tratan de que los científicos españoles pues modernicen, adquieran conocimientos sobre las investigaciones en Europa y se crean laboratorios, entre ellos el Laboratorio de Investigaciones Físicas, que entre otras actividades pues originan lo que se llaman becas o pensionados a científicos españoles para que vayan al extranjero y adquieran conocimientos de lo que se está haciendo en esos momentos en el mundo de la investigación en física. El director de este laboratorio de investigaciones físicas es Blas Cabrera. Blas Cabrera, juntamente con Esteban Terradas y con José María Plans, son los introductores de la física relativista en España. Blas Cabrera es el padre de la física española. Publica un libro que se llama Principio de Relatividad en la residencia de estudiantes en enero de 1923, antes de que Einstein visite España, y en ese libro está analizada la relatividad en profundidad, tanto la relatividad especial o restringida como la relatividad general. Es más, tiene un anexo en el cual trata de los tensores, esa herramienta matemática complicada que el propio Einstein tuvo que estudiarse para elaborar su teoría de la relatividad general. Otro es José María Plans, que es un científico extraordinario. Gana el premio de la Academia de Ciencias que había convocado en 1919 con un trabajo sobre relatividad, algo sobre mecánica relativista. Más aún, es el director de la primera tesis que se hace en España sobre relatividad. Y se la dirige la primera tesis que se hace en España sobre relatividad. Y se la dirige nada más y nada menos que a Puig Adam, matemático famoso posteriormente, y es una tesis sobre relatividad que
Pues tiene un gran contenido matemático, porque Planck era un gran experto en matemáticas, en cálculo diferencial absoluto, y en palabras de Sánchez Arrón, por ejemplo, dice que su obra no tiene parangón en términos de relatividad en España. Así que Blas Cabrera y José María Planck tienen un conocimiento de la física moderna en esos momentos, cuando viene Einstein a España, perfecto. Podríamos añadir a Esteban Terradas, que es también un especialista, que es un sabio, de manera que esta era la física en España cuando Einstein llega a Madrid, y allí se va a ver en Madrid con Blas Cabrera y José María Planck. Antoni, si se consiguió que Einstein viniera a España, como ya has adelantado un poquito antes, realmente se debió al Institut d'Estudis Catalans y algunas personalidades catalanas que deben destacarse, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, el Instituto de Estudios Catalans se creó en 1907, el mismo año que la Junta, aunque es una institución en realidad de otro tamaño, porque es una institución de la Diputación de Barcelona y pretende, lo dice el nombre, promover la alta cultura, digamos, en catalán y catalana. En 1914 hay un paso más a nivel político, que es se crea la Mancomunidad de Cataluña. A través de una ley de mancomunidades que solo aprovecharon, digamos, las diputaciones provinciales catalanas, se crea un organismo que tendía a fusionar las 4 diputaciones. Y en este organismo había un consejo de pedagogía dirigido casi siempre por el arquitecto Josep Puig i Cadafalch, que promovió la creación de establecimiento de unos cursos monográficos de altos estudios y de intercambio que debían compensar el hecho de que la Universidad de Barcelona no tenía autorización para dar doctorados, ¿no? Esto es por la parte de altos estudios, pero por la parte de intercambio se pretendía que profesores españoles, catalanes y profesores extranjeros pues ocuparan sus respectivos lugares. Bueno, todo esto se creó en un momento muy inoportuno, porque fue en 1914, estalla la Guerra Mundial y estos cursos empiezan, pero evidentemente sin intercambio, y justamente uno de los primeros profesores fue en la sección de física y matemáticas, fue Julio Rey Pastor. Yo creo que es el momento en que Julio Rey Pastor y Terradas, que era el que dirigía esta sección, pues establecieron una relación que acabó con una amistad del resto de sus vidas, ¿no? Esto, evidentemente, en estos cursos se invitaron a personas de primer nivel, no solo en el campo de la física y las matemáticas, sino en la medicina, biología, educación, filosofía, literatura, etc. Cuando acabó la Guerra Mundial, Terradas, en el caso de la física, empezó a buscar nombres de primer nivel para invitar, uno de ellos Einstein, como hemos visto, pero seguramente en vista de que Einstein no podía venir, invitaron a Tullio Levi Civita, que vino en 1921, a Hermann Weyl, a Arnold Sommerfeld, que vinieron en 1922, y mencionado los profesores que incluyeron de alguna manera las teorías einsteinianas, la relatividad o la física cuántica en sus explicaciones, ¿no? Los cursos los llevaba Terradas, pero tenía a su alrededor personas que colaboraron con él, como por ejemplo Enrique de Rafael, que después fue profesor en el ICAI en Madrid. Terradas era amigo personal de Planck, creo que habían estudiado juntos o algo así en física en Barcelona. Bueno, en el caso en el momento en que se invitó ya Terradas, volvió a invitar a Einstein en el año 21, aceptó,
para el curso 22-23. En este momento, el responsable de instrucción pública de la Mancomunitat era Rafael Campalans, un ingeniero industrial de formación alemana y con un interés por la ciencia, claro, y por la física en particular, que había dado mucho apoyo, por ejemplo, a la visita de Levi Civita o de Hermann Weyl, ¿no? Pedro, la tercera capital científica, si lo queremos llamar así, española en la época era Zaragoza, que contaba con la tercera facultad de ciencias completa tras las de Madrid y Barcelona. ¿Cuál era el ambiente científico a orillas del Ebro en esos años? Pues la Facultad de Ciencias se reabre después de un periodo anterior, en 1893. Es además en el nuevo edificio, en un edificio que comparte con la Facultad de Medicina, que ahora mismo es el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. En esa facultad de 1893 hay catedráticos ilustres. Por ejemplo, está Bruno Solano, que era un químico y es el padre de toda la escuela química de Zaragoza. Y el matemático Zoel García de Galdeano. Zoel García de Galdeano es el primer matemático que sale a congresos internacionales, es miembro de varios comités internacionales y publica la primera revista especializada de matemáticas en España, que se llama El Progreso Matemático. Zaragoza era un centro, digamos, el tercer centro, era un centro menor comparado con Barcelona o con Madrid y que los profesores, algunos, se formaron aquí. De los que hemos mencionado, por ejemplo, Julio Rey Pastor estudió matemáticas aquí en Zaragoza, él nació en Logroño. Y las primeras cátedras que conseguía la gente solía ser aquí en Zaragoza para luego trasladarse a Madrid o Barcelona. Por ejemplo, Esteban Terradas fue catedrático aquí en Zaragoza o José María Plans también fue catedrático aquí en Zaragoza. Así que era un centro de atracción y algunos no solamente digamos que exportábamos talento, sino que importábamos talento. Por ejemplo, Antonio de Gregorio Roca Solano, que fue alumno de Bruno Solano, sacó la cátedra en Barcelona y al fallecer Bruno Solano renunció o permutó la cátedra que tenía en Barcelona y regresó a su tierra natal, a Zaragoza, ¿no? La presencia de Antonio de Gregorio Roca Solano es muy importante porque empieza a crear ya a principios del siglo XX, continuar la labor que había iniciado Bruno Solano y empieza a crear un laboratorio de investigación bioquímicas en Zaragoza, que consiguió una financiación de 15.000 pesetas, que era una importante financiación para la época, para abrirlo a cargo del Ministerio de Instrucción Pública. Esto estamos hablando ya de 1916. Y en ese año de 1916, además, se funda la tercera Academia de Ciencias de España, después de las de Madrid y Barcelona, se funda aquí en Zaragoza. El primer presidente es Zoel García de Galdeano. Cuando se retira ya Zoel García de Galdeano en 1922, es Gregorio Roca Solano quien toma la dirección de la academia. Y conjuntamente la Facultad de Ciencias y la Academia de Ciencias aprovechan la visita de Einstein a Madrid y Barcelona para invitarle y decirle que se detenga pues, durante 2 días, 50 horas aquí en Zaragoza. La academia además era una academia muy proactiva, tenía gran cantidad de contactos, no solamente universitarios, sino también con la emergente industria que había en las afueras de Zaragoza. Había industrias cementeras en las cuales colaboraban químicos, industrias de metalurgia o industrias azucareras, con lo cual era una academia que tenía bastante implante social. Hay que además señalar la labor de otros científicos que estaban en Zaragoza, por ejemplo Manuel Lorenzo Pardo, que fue el primer presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y que era el secretario de la Academia de Ciencias cuando Einstein viene a Zaragoza y es el que firma el título de académico correspondiente. Como catedrático en física teníamos a Jerónimo Vecino y Barona, que fue alumno de Blas Cabrera. Y además el hermano de Blas Cabrera, Felipe Cabrera, también estaba en la Facultad de Ciencias de Zaragoza. Así que las relaciones personales que había entre Zaragoza, Madrid y Barcelona en este triángulo de la ciencia, pues eran muy, muy intensas. Y hay un personaje que me gustaría mencionar en este momento y es Casimiro Lana Serrate. Casimiro Lana Serrate estudió químicas aquí en Zaragoza y marchó a Barcelona y es el tercer hombre, por así decirlo, que le da el empujón para la llegada de Einstein a Zaragoza. Es más, Casimiro está en Barcelona cuando llega Einstein, pero también está en Zaragoza, es decir, que y se hizo amigo personal de él durante décadas. Es más, hay cartas que muestran esa amistad. Bueno, Antoni, pues el 22 de febrero de 1923 finalmente empieza su visita a Einstein llegando a Barcelona. ¿Qué hizo en esos días? Bueno,
En Barcelona tuvo un programa muy denso. En su diario la mención a su visita a Barcelona es muy breve, pero una de las cosas que dice es que se ha cansado mucho, digamos, ¿no? Aunque con gente amable. Bueno, llegó el día 22 de febrero, había tenido problemas en la aduana en Marsella. En su diario dice, aquí ser alemán todavía es ser enemigo, una cosa de estas, ¿eh? Y por lo tanto no tuvo tiempo de avisar que llegaba y llegó a la estación de Francia desde Marsella, ¿no? sin que nadie le esperara, pero sí que le esperaban porque, bueno, fue a casa de Terradas. Terradas no estaba, pero justamente Lana Sarrate y Rafael Campalans, que estaban al quite, como se diría, pues lo contactaron enseguida y lo llevaron al hotel donde tenía reservada habitación, el Hotel Colón en la Plaza Cataluña. Él hizo un curso, como hacía en todas partes, un curso de 3 lecciones, teoría especial, teoría general de la relatividad y problemas actuales, en la sede del Institut d'Estudis Catalans, quiere decir en el actual Palacio de la Generalitat, porque entonces era el Palacio de la Diputación, donde estaba el Institut d'Estudis Catalans. Allí, y una conferencia adicional en la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Por otra parte, le quisieron enseñar, digamos, la historia, el valor, el patrimonio cultural e histórico de Cataluña, y Puig i Cadafalch, que era el presidente entonces de la Mancomunitat, estaba restaurando el conjunto de Égara, que es un conjunto de iglesias paleocristianas, románicas, etcétera, en Terrassa. También fueron al monasterio de Sant Cugat, que está de camino. Otro día lo llevaron a Poblet, donde están enterrados algunos reyes de la corona catalana aragonesa. Por cierto, de este viaje hay unas cuantas fotografías justamente hechas por Casimiro Lana Sarrate, porque Lana Sarrate era un excelente fotógrafo y un hombre súper dinámico, etcétera, ¿no? Y que tuvo un papel muy importante en la visita. Por cierto, en las gestiones intervinieron, aparte de Terradas, probablemente quizá más Lana Sarrate, porque viajaba a Berlín y hablaba con Einstein. Einstein, que era un físico teórico, de acuerdo, pero muy interesado en cuestiones técnicas, ingenieriles, experimentales, y por lo tanto esto no nos debe extrañar nada su relación con Lana Sarrate. Finalmente, en Barcelona, aparte de esas conferencias y estas visitas, digamos, culturales, hubo una gran recepción en el Ayuntamiento de Barcelona. Le enseñaron dos de los grupos escolares que se habían creado recientemente, el grupo Baixeras, que todavía existe, y la Escuela del Mar, que desgraciadamente con los bombardeos de la Guerra Civil desapareció. Estaba en la Barceloneta, al lado de la costa, en la playa. Él pidió visitar el puerto de Barcelona. Hay una fotografía que conserva la familia Terradas, magnífica, de él mirando al mar en la escollera, ¿no? Y bueno, tuvo una visita gracias a Campalans con dirigentes de la CNT, concretamente con Ángel Pestaña, que era el dirigente, digamos, sindicalista de este sindicato que se acaba de crear hacía pocos años. Y bueno, comidas, etcétera, ¿eh? Él siempre, bueno, el cónsul alemán controló mucho la visita, como después lo hizo el embajador en Madrid. Había habido en la concesión reciente del Premio Nobel de Física, como Einstein no podía ir a Estocolmo, pues tenía que representarlo el embajador de su país, y parece ser que se disputaron el embajador alemán y el suizo, y ganó el alemán, digamos, ¿no? Y aquí el cónsul en Barcelona, como el embajador en Madrid, estaba muy pendiente sobre si Einstein se declaraba suizo o alemán, ¿no? Bueno, Albino, Einstein llega a Madrid el 1 de marzo. ¿Cuál fue su programa de actividades científicas y culturales en la capital? Pues tenía un programa de actividades intensísimo.
Llegó y sí que lo esperaban. Esta vez en Madrid estaba una multitud, entre los que se encontraba Blas Cabrera, José María Plans, el embajador alemán, mucha gente. Eso fue el día 1 de marzo. Le llevaron al Hotel Palace. El día 2 se reúnen con él para hacer un programa clarísimo, y apenas le queda tiempo libre a Einstein. Mañanas, tardes, noches, casi todo está ocupado, salvo algunos días, algún día que le dejan libre para que él descanse. Entonces, el mismo día 2, que cuando terminan esa programación, Einstein va a visitar el Pardo, lo cual hará otras 2 veces más en el poco tiempo libre que le quedaba, lo cual demuestra su afición por la pintura, igual que tenía afición por la literatura. El día 3, que era sábado, tiene ya programada la primera conferencia en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. Es sobre relatividad especial. Se hacen eco todos los periódicos de la época. Estaba lleno absoluto. Con lo difícil que era la relatividad, pues es de suponer que la mayoría de la gente que no estaba preparada pues no entendiese más que tal vez algo al principio. Bien, esa es la primera conferencia, el día 3. Era sábado, digo. El día 4 es domingo y va a ir a la Academia de Ciencias, donde se va a realizar un acto presidido por el rey Alfonso XIII, que había manifestado su interés en conocer a Einstein, y le otorgarán el diploma de académico correspondiente. En ese acto es Blas Cabrera el que hace el discurso y luego contesta Einstein en alemán. Hay muchas fotos de este acto que también lo recogen todos los periódicos de la época. Estamos hablando del día 4, que era domingo. El día 5 tiene programada ya la segunda conferencia que es sobre relatividad general. Pues si la primera la habían entendido poco, pues imaginemos la segunda, en la cual ya hay un cálculo tensorial y es más complicada. Pues la gente acudía, se llenaba a pesar de todo, y esa conferencia la da a la misma hora que la primera, en el mismo sitio, lleno de gente. Y el día 6 lo tiene libre, en la agenda no está marcado nada, y Einstein lo aprovecha para visitar Toledo. Él había manifestado que le gustaría muchísimo ver Toledo, entonces visita Toledo. La visita es recogida en el periódico, por ejemplo en el ABC, con todo detalle de las frases elogiosas que hace Einstein para Toledo. El día 7, estamos hablando 7 de marzo, va a tener la tercera conferencia, pero por la mañana le va a visitar a los Reyes, y también hasta lo refleja en su diario, la visita a los Reyes. El día 8 le van a otorgar el doctorado honoris causa en la Universidad de Madrid. O sea que está completamente llena su agenda. El día 9 tiene un poco libre, visita el Escorial y Manzanares el Real, y por la tarde da una conferencia en la residencia de estudiantes. Claro, el día 8 también da por la tarde una conferencia en el Ateneo, que esa estaba programada. La del día 9, que da en la residencia de estudiantes, no está programada, surge sobre la marcha, y a pesar de eso, pues la gente acude en cuanto se habla de esto. Ortega ya se actúa de traductor, porque está la da en alemán. Las otras conferencias en las facultades las da en francés. El día 10 y 11 visita de nuevo el Prado, y el día 12 ya parte para Zaragoza en tren. Pedro, entonces la visita de don Alberto se completó con su paso por Zaragoza. ¿Qué hizo durante las más o menos 50 intensas horas que pasó entre vosotros? Bueno, él llega, en realidad sabemos perfectamente todo lo que hace, es decir, los 4 periódicos que había en aquel momento en Zaragoza va recogiendo puntualmente su agenda y lo que está previsto que haga, ¿no? En realidad incluso un poquito antes, y cuando manda, se sabe perfectamente hasta qué día manda el telegrama a Jerónimo Vecino para confirmarle que va a parar en Zaragoza y en qué tren va a ir, ¿no? Entonces llega en el Rápido, que es el tren que llegaba al mediodía, el lunes, día 12 de marzo. Van a recogerlo a la estación. A la estación está el alcalde, están las autoridades, está el rector de la universidad, el decano de la Facultad de Ciencias, el presidente de la Academia de Ciencias, están todos. Y es más, se sabe quién se sube en el coche con Einstein. O sea, se sube en el coche del alcalde y va su mujer.
va Alberto Einstein, por supuesto, no lo van a dejar en tierra, pero también se suben al coche Jerónimo Vecino y Manuel Lorenzo Pardo, como secretario de la Academia de Ciencias. Estas 5 personas son las que le acompañan ya al hotel de las 4 Naciones, que estaba en el centro de Zaragoza, ¿no? Descansa en el hotel, se supone que comería algo, y ya a las 6 de la tarde da la primera de las 2 conferencias que va a dar sobre la teoría de la relatividad. Es el lunes 12 de marzo. Por la tarde, luego por la noche, tendrá una cena especial que le hace la Facultad de Ciencias. Al día siguiente, martes 13, lo que hace es visitar las obras, digamos, distintos edificios de Zaragoza. Visita el Aseo, visita el Pilar, visita el Castillo de la Aljafería. Y tiene un banquete que le hacen en el Casino Mercantil, que este lo paga la Facultad de Ciencias. Por la tarde da la segunda conferencia a las 6 de la tarde. Es curioso que de las 2 conferencias, digamos, la primera es la que la organiza la Academia de Ciencias y ahí le dan el título de académico correspondiente, y la segunda la da la Facultad de Ciencias y ahí es el decano de la Facultad de Ciencias y el rector los que, digamos, toman la palabra como anfitriones. Cada una de estas 2 instituciones le pagará 575 pesetas por dar cada una de las 2 conferencias. Por la noche es el cónsul Freudenthal, que era el cónsul alemán en Zaragoza, quien le invita a su casa a una cena especial. Allí se sabe que además tocó el violín y que hubo actuaciones musicales, a lo cual le encantaba a Einstein. Freudenthal además era un fotógrafo reconocido en Zaragoza y se conserva algunas de sus instantáneas, ¿no? Es más, la fotografía que le tomó a Einstein es justamente la fotografía que está en la página de los premios Nobel como ganador de los premios Nobel y fue tomada aquí en Zaragoza. Esa misma fotografía la utilizó luego Albert Einstein para dar las gracias a distintas personas que le habían, pues, ayudado o le habían mostrado cierto afecto en esta visita a Zaragoza. Después de la cena con Freudenthal todavía seguía la agenda. Lo llevaron al teatro principal a la zarzuela. Actuaba distintos grupos, pero mirando las actuaciones de aquel día se sabe que vio una zarzuela que se llamaba La Viejecita, ¿no? Y al día siguiente ya era su cumpleaños, cumplía 44 años aquí en Zaragoza y era el miércoles 14 de marzo. Y esa mañana lo aprovechó para visitar lo que era, digamos, el edificio clásico de la universidad en aquel momento, que estaba en la Plaza de la Madalena, y también visitar el Instituto Técnico, que estaba justo al lado de la Plaza de la Madalena. Incluso queda constancia en el libro de actas del instituto de la visita de Einstein. También aprovechó y visitó el laboratorio de investigaciones de Rocasolano. Rocasolano había mencionado en varios artículos a Einstein debido a sus descubrimientos del movimiento browniano, y para las investigaciones que hacía Rocasolano con coloides pues necesitaba esos resultados, así que, digamos, estaba interesado. En este laboratorio se le toma otra fotografía realmente bonita y lo hace Antonio Rius, que era un químico muy bueno y también aficionado a la fotografía, ¿no? Regresa al hotel para comer y ahí en el hotel es sorprendido por una rondalla jotera que lo paga la Facultad de Ciencias y se toman otras instantáneas que sabemos que se hicieron, pero que lamentablemente no se conservan. Y ya después de la comida, pues ya se tomó el tren, seguramente camino de Barcelona, para hacer noche ya en Barcelona y luego ya dirigirse hacia Berlín. Bueno, pues habéis tenido que resumir un poco más de en 3 minutos cada pregunta y cada respuesta, algo impresionante. Así que tenemos que terminar. Vamos allá con las reflexiones. Pedro, ¿con qué reflexión final quieres completar tu intervención? Mi reflexión final es que si Einstein paró en Zaragoza no es porque estuviera a mitad de camino entre Madrid y Barcelona, sino porque había un ambiente científico de la época que él conocía y que quería estar aquí. Es más, científicos que trabajaban aquí lo conocían personalmente y los consideraba, yo creo, que sus amigos y quería estar tiempo con ellos. Muchísimas gracias. A ti. Albino, de entre todo lo que no has podido contarnos, ¿qué has pensado a modo de despedida? Pues a modo de despedida, una anécdota que es la siguiente. Tenemos muchos datos de la visita de Einstein y Einstein había establecido con todos los países que visitaba que no daba entrevistas personales. En cambio, en Madrid tuvo una entrevista personal que se la hizo un periodista húngaro, Andrés Revers, y utilizó el siguiente procedimiento. Cuando Einstein venía a Madrid, en lugar de esperar la llegada en Madrid, se fue a Guadalajara y allí cogió el mismo tren en el que venía Einstein, fue
compartimento por compartimento, hasta que encontró a él y a su mujer y les hizo la entrevista, que parece que Einstein contestó encantado. Nada más. Muy bien, Tony. Pues te corresponde dar el cierre a esta tertulia. ¿Qué significó a tu juicio la visita de Einstein en 1923? Bueno, a veces, claro, como la historia de España es tan complicada, parece que esta sea una anécdota más sin repercusión, pero en cambio yo creo que si tomamos el medio o largo plazo, pues la presencia, digamos, de Einstein aquí jugó el papel dinamizador que la gente que lo había invitado había pretendido. Pues muchísimas gracias, Pedro, Albino y Tony. Amigos, amigas de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, quedáis invitados, quedáis invitadas a la próxima tertulia que dedicaremos pronto a nuevos personajes científicos en la historia de España y en la historia universal de la ciencia. Hasta entonces.